Shalom, empezamos hoy Masejet Eruvin y antes de que empecemos la Masejet hacemos una introducción, Bezrat Hashem. Tenemos en la Masejet dos temas principales. Primero, la labor de Otza'ah, de sacar de Reshut HaYachid a Reshut HaRabim o al revés. Y el segundo tema es salir fuera del Tchum. Una persona cuando entra Shabbat en lugar donde él está, desde ese lugar tiene 2000 amot a cada lado y no puede salir de ahí. Ese es el segundo tema principal de la Masejet. El nombre de la Masejet Eruvin tiene que ver con esos dos temas. Primero, con respecto a sacar cosas, para sacar de la casa al patio, al Hatzer, hay que hacer Eruv Hatzerot, Eruv. Y para poder definir el Tchum donde una persona está, puede hacer Iruv Tchumin. Entonces, por esos dos Iruv, la Masejet es llamada Eruvin. Ahora, con respecto a la primer tema, el tema de sacar de dominio a dominio, tenemos 4 dominios, Arba Reshuyot en Shabbat. El primero es Reshut HaYachid, el dominio privado. Cuando un lugar tiene el tamaño de 4 tfajim sobre 4 tfajim y tiene, por lo menos según la mayoría del Rishonim, tiene 3 mejitzot, 3 paredes que tienen el mínimo de la altura de 10 tfajim. De esa forma se forma ese lugar, es un Reshut HaYachid, y de ahí ad la raquía, para arriba, todo es definido como Reshut HaYachid. Después tenemos el Reshut HaRabim, el dominio público. Eso puede ser o un camino entre ciudad a ciudad, o en la misma ciudad, si hay un camino que tiene el ancho de 16 amot, y es abierto de sus dos lados, quiere decir es mefolash. De un lado llega hasta la entrada de la ciudad por un lado, y por el otro lado sale de la ciudad también por el otro lado. Entonces, y obviamente que caminan ahí la gente de la ciudad, entonces se vuelve Reshut HaRabim. Otra posibilidad es una plaza, un lugar donde se reúne todo el público de la ciudad. Entonces también eso es un Reshut HaRabim. Y hay quien dice, depende de los Rishonim, por ejemplo, Rashi opina que es necesitado que haya en el lugar 600,000 personas y entonces es definido como Reshut HaRabim. El Reshut HaRabim, en el momento que un lugar es definido como Reshut HaRabim, es hasta la altura de 10 tfajim. Más alto de 10 tfajim ya no es considerado Reshut HaRabim. Ahora, lo que no es Reshut HaYachid y no es Reshut HaRabim de la Torah es un Makom Patur, quiere decir que se podría sacar cosas o meter cosas de ese lugar y se podría también en ese mismo lugar caminar 4 amot. En el Reshut HaRabim, fuera de la prohibición de sacar y meter a él, también hay la prohibición de cargar algo 4 amot. En el Makom Patur se puede todo, pero lugares determinados que Jajamim les dieron el nombre de Carmelit y entonces vuelve a ser prohibido meter o sacar de ahí o pasar algo 4 amot. En general, la definición de Carmelit es que un lugar que tiene el mínimo del tamaño de 4 sobre 4 tfajim y no tiene mejitzot de 10 tfajim, de la altura de 10 tfajim. Y cuando es definido un lugar Carmelit, también es como en Reshut HaRabim, que hasta 10 tfajim. Más que eso ya vuelve a ser un Makom Patur. Todo el resto de los lugares es Makom Patur. Ahora, como vemos, es muy importante la definición de una mejitzá, de lo que separa entre un lugar al otro lugar en toda la Masejet. Entonces hay unos términos que sería bueno conocerlos. El primero es lavud, que es algo que no tiene la distancia de 3 tfajim. Si hay un aire de menos de 3 tfajim, es considerado que está conectado. Hay el tema de gud ajit y gud asik. Quiere decir que cuando se empieza una mejitzá, a veces la vemos como si seguiría. Entonces gud ajit es de arriba para abajo y gud asik es de abajo para arriba. Hay también el término de pitikra, un techo. A veces vemos que el lugar donde él termina, también lo vemos como si taparía el lugar y bajaría hacia abajo. Tiene que ser el techo derecho y otros requisitos. Y entonces decimos pitikra. Y otro tema es que si hay parte está construido de la majitza y parte no, si la mayoría está construido, omed merube a la parut, lo vemos como si está todo construido. Y también tenemos el tema de tzurata petach, quiere decir cuando hay la forma de una entrada, de una puerta, quiere decir que son 2 palos y un palo encima de ellos, forma tzurat a petach. Y
hay quien dice que si se puede hacer 3 tzurat petach y con eso formas Rashut Hayahid. Hay quien dice que no, que tiene que haber 2 mejitzot llenas y entonces la tercera puede ser tzurat petach. De todos modos, si hay una carmelit y se le hicieron tzurat petach, se puede letaltel, se puede mover en ella, y eso es lo que la mayoría, eso es el uso creo que más común que se hace en las halajot de Eruvin, es que las ciudades se les hace tzurat petach y de esa forma se puede letaltel en la ciudad misma cuando la ciudad es considerada un carmelit y no es considerado un reshut harabim. Por ejemplo, como dijimos según Rashi, si no hay 600,000 personas, entonces es carmelit. Otro tema más es que una pared, una mejizá, puede tener una puerta, puede tener una entrada. Eso es llamado petach y entonces también es considerado que está tapado y está cerrado ese lugar. Es un petach, pero a veces no tiene nombre de petach, de entrada y salida, sino de pirza, que se abrió ese lugar y entonces es como si no hubiera mejizá. Ese es otro tema común en la Masejet. También siguiendo con el tema de Otza'a, hay también las prohibiciones de Rabbanán, que las vemos primero en el Hatzer. Un Hatzer, en esa época, muchas casas tenían un patio en común y usaban ese patio para muchos usos domésticos, como para cocinar o para lavar la ropa. Ese Hatzer, como lo usan muchas casas, hay el temor que vengan a pensar que es como un dominio público, entonces prohibieron Hazal sacar cosas de la casa al Hatzer, y la forma que es permitido sacar es con Iruv Hatzerot. Entre todos hacen un pan junto que se pone en una casa y entonces se ve como si todos están juntos en esa casa viviendo y entonces es un lugar de una persona privada y se puede sacar de la casa al Hatzer. El tema segundo es el Mavoy. De el Hatzer por lo común se salía un Mavoy como un corredor, que de ahí se sale al dominio público, pero el Mavoy mismo por lo común tiene 3 mejitzot. Y de la Torah sería Reshut Hayahid, pero otra vez se sale del patio ahí y en esa época, digamos, del otro lado también hay un patio que sale al Mavoy y de otro lado también puede haber, por lo tanto, lo usan muchos patios, muchos Hatzerot, que en esos Hatzerot mismos hay muchas casas, entonces como es usado por muchas personas, también hay el temor que se venga a confundir entre él y el Reshut Rabim. Entonces de Hazal es prohibido letaltel ahí 4 amot y es prohibido sacar de los patios al Mavoy. Y entonces para poder letaltel y sacar hay que hacer 2 cosas. Primero hay que hacer algo al final del Mavoy, en donde se sale de ahí al dominio público. Hay que hacer o una leji, que es poner un palo que tiene la altura de 10 fajim a un lado, en la cuarta, en la salida del Mavoy, o una korá, que es un palo que se pone encima de las 2 paredes al final, y entonces eso forma, o que entonces se reconoce que eso es diferente al dominio público, o eso mismo forma como una mejizá. Eso también es un tema en la Masejet. De todos modos, de esa forma ya se puede letaltel 4 amot, y para poder sacar del patio al Mavoy, entonces hay que hacer también shituf mevoot, es decir, que también entre todos los hatzerot, todos los patios juntos se reúnen y hacen una medida de comida que se pone, que entre todos participan para hacerlo y lo ponen en un patio, en una casa, y de esa forma entonces se puede entonces sacar de los patios al Mavoy. Otro tema que Jajamim hicieron es lo que es llamado Karpaf, que es un lugar que le hicieron 3 mejitzot, pero no es para usos domésticos, como por ejemplo un campo que la persona no está ni siquiera sembrando en él, y él quiso que esté guardado y le hizo mejitzot. Entonces es un dominio privado de la Torah, pero como la persona no lo usa como casa, entonces Jajamim le dieron también un isur como carmelit, y si tiene el tamaño más de betzetaim, 12 im, entonces no se puede letaltel en él. Y otra prohibición más que mencionamos de Jajamim es si es, por ejemplo, un Hatzer que se puede letaltel en él, pero se abrió en un lado a un lugar que prohíbe, que en ese lugar es prohibido letaltel, como si, por ejemplo, se abrió a un carmelit, entonces también en el Hatzer se vuelve prohibido letaltel. Eso es Nifratz Bimelo. Y pasamos al segundo tema de Masejet Eruvin, lo que es llamado Tchum Shabbat. Dijimos, donde la persona empezó Shabbat, el Makom Shvita de él, de ahí tiene 2000 amot que puede salir a cada lado, pero no más. Ahora,
Si él empieza en su casa, entonces toda la casa es considerado un lugar. Lo mismo en la ciudad. Si él está en una ciudad, toda la ciudad es un lugar y se mide de la ciudad para afuera los 2000 amot. También en la casa se mide de la casa para afuera 2000 amot. Aun si la casa es muy grande, todo es considerado un lugar. Ahora, lo que es llamado Eruv Tjumin, es que a veces la persona quiere que no sea considerado que él empezó el Shabbat aquí, sino más lejos. Por ejemplo, si él quiere salir de la ciudad en Shabbat más de 2000 amot, quiere salir 4000 amot, lo que él puede hacer es coger la cantidad de 2 comidas, de pan de 2 comidas, ese es el Eruv Tjumin, lo pone al final de los 2000 amot de la ciudad donde él está, que la ciudad es considerado todo su lugar, la pone al final de los 2000 amot, y es considerado que él empezó el Shabbat donde está el pan de él, eso es el Eruv Tjumin. Entonces, como es considerado que él está ahí, entonces él puede desde el pan ir 2000 amot hacia su ciudad, y entonces como llega a la ciudad, toda la ciudad es un lugar, entonces puede caminar en toda la ciudad y en esos 2000 amot, pero también del pan y alejándose de la ciudad también puede caminar 2000 amot, como si él hubiera empezado el Shabbat en el lugar donde está el pan. Ahora, para el otro lado de la ciudad, si él quiere salirse de la ciudad para el otro lado opuesto a donde él puso el pan, no puede ni siquiera caminar una amá, porque es considerado que él empezó el Shabbat donde está el pan y ya del pan hacia la ciudad hay 2000 amot, entonces no puede seguir desde la ciudad alejándose más. Eso es Eruv Tjumin. El Eruv Tjumin se hace la halajá letzorech mitzvah, solo para una mitzvah, y eso es el tema segundo de la Masejet. Y empezamos, Be'ezrat Hashem, la Mishnah primera de Masejet Eruvin. El primer capítulo habla principalmente del tema del mavoy, cómo hacer lo que sea kasher para poder letaltel en él, para poder sacar también después del hatzer hacia el mavoy. Dice la Mishnah, mavoy shu gavoa lemala me-20 amah yemaet. El mavoy, la Mishnah empieza con la korah, el palo que él pone encima de las dos paredes. Si ese palo está más alto de 20 amot, tiene que reducir la altura, no es kasher más alto de 20 amot. Rabbi Yehuda Omer, einot tzarich. Según Rabbi Yehuda, también más alto de 20 amot es kasher. Ve'arachav me-10 amot. Si la entrada al mavoy es más grande de 10 amot, yemaet. Entonces no es considerado una entrada, sino es considerado una pirza. Por lo tanto, tiene que reducirlo hasta 10 amot y solo de esa forma es kasher. Vim yesh lo tzurat hapetach. Si hace una tzurat hapetach, es decir, 2 palos a los lados y un palo encima de ellos, afal pi shu rachav me-10 amot, en tzarich lemaet. Aunque sea más grande que 10 amot, no hay que reducirlo. El tzurat hapetach hace que sea considerado sí una entrada y no una pirza, y entonces está bien. Ahora, vemos en la Mishnah algo interesante. El palo que él puso encima de las dos paredes, aparentemente él mismo forma una tzurat hapetach. Vemos que eso no es considerado tzurat hapetach. Y por eso la Mishnah dice que si la entrada es más de 10 amot, hay que reducirla, y solo se hizo una tzurat hapetach. Y explica Rashi, poniendo 2 palos y otro palo encima, entonces se forma tzurat hapetach. Hay con respecto a eso toda una sugía. En general aprendemos que cuando es una pared que es considerado parte de la pared de todo el mavoy, eso no puede ser parte del tzurat hapetach, y hay halajot diferentes y una sugía entera con respecto a ese tema. Otra cosa aquí, ¿por qué el mavoy de verdad, si es usado por mucha gente, no es un dominio público? Entonces Rashi dice, o porque no tiene el ancho de 16 amot, o aún si tendría el ancho de 16 amot, como estamos hablando por lo común que tiene 3 paredes, entonces no es un dominio público, sino un dominio privado, aunque sea usado por muchas personas. Y pasamos a la Gemara. Trae la Gemara una Mishnah en Masejet Sukkot Nan Atam. Sukkah shigvoa lemala me-20 amah. Si el schach de la sukkah está más alto de 20 amot, psula. Se ha escrito que es pasul, Rabbi Yehuda machshir. Ahí también hay machloket entre Rabbi Yehuda y Jajamim. También en Sukkah dice Rabbi Yehuda que más alto de 20 amot es kasher. Pregunta la Gemara, Ma'ishna gabei Sukkah de tani psula vegabei mavoy tani takanta. ¿Por qué en la Sukkah la Mishnah dice que más alto de 20 amot pasul, mientras que con respecto a Eruvin dice takanta, que se dice qué hacer? Si está más alto de 20 amot, bájalo. ¿Por qué esa es la diferencia en escribir así o así? Contesta la Gemara, Sukkah de oraita tani psula mavoy de rabonon tani takanta. Explica Rashi, es mejor
escribir pasul, que decirte qué hacer, pero en Sukkah, que es de la Torah, quiere decir que ya está escrita en la Torah, entonces ya conoces el concepto de la Sukkah, te puedo escribir que esta Sukkah es psula. Con respecto al Mavoy, que es de Rabanán, quiere decir que ahora apenas te estoy informando que existe algo así, entonces no puedo decirte, este Mavoy es pasul, primero tengo que decirte cómo hacerlo, qué se hace, después puedo decir que es pasul. Entonces, como aquí es la primera vez que te hablo del Mavoy, y no puedo decir pasul. Vei baiteima, otra respuesta dice la Gemara. De Oraita nami tani takanta. De verdad también es mejor siempre escribir takanta. Ela sukkah de nefishin milei pasik betani psula. Mavoy de lo nefishin milei tani takanta. De verdad es mejor escribir una takanta. Pero con respecto a la sukkah, en la Mishnah de Masejet Sukkah se ha escrito muchas alajot de la sukkah. Si es más alta de 20, si el shach es muy poquito, si no tiene altura suficiente. Si empezamos a escribir takanta, hay que alargar mucho la Mishnah. Y no se pueden juntar todas las alajot juntos. Entonces, más corto es decir pasul. Por eso la Mishnah escribe pasul. Con respecto al mavoy, que no hay muchas alajot, entonces dice la Mishnah takanta. Dice la Gemara, Ma Rav Yehuda ma Rav, Chachamim lo lamdua ela mipitcho shel eichal, ve Rav Yehuda lo lamada ela mipitcho shel ulam. Dice Rav, la machloket con respecto al mavoy, si puede ser más alto de 20 amot o no, lo aprendieron Chachamim y Rav Yehuda de el Beit HaMikdash. Chachamim lo aprendieron del eichal, donde está puesto la menorá, donde está puesto el shulchan del Lechem Hapanim, el Mizbeach Hazav, que es más interno. Y la puerta a él es de 20 amot, de la altura de 20 amot. Entonces lo aprendieron de allá, que eso es considerado petach. Y entonces ahí es, según ese petach, aprendemos la salahot de qué es considerado un petach. Rabbi Yehuda lo aprende de la entrada al ulam, que es más externo al eijal. Y como esa entrada tenía 40 amot de altura, entonces lo aprendemos de ahí. Y trae Rav de Tnan, pitcho shel eichal gov'o 20 amah verochbo 10 amot, veshel ulam gov'o 40 amah verochbo 20 amot. Ahora, ¿por qué cada uno decidió de dónde aprenderlo? Jajamim del eichal y Rabbi Yehuda del ulam. Ushnein mikra echad darshu, los dos lo aprendieron de el pasuk. Está escrito, veshachato petach oel moed. Está escrito con respecto al korban shlamim, que hay que hacerle shejita, que decir, es kasher solo después de que se abrieron las puertas de Oel Moed. Eso se refiere al Mishkan. Entonces, de Rabbonon Sabre, Kedushat Eichal Lechud, ve Kedushat Eulam Lechud, ve Chiktiv Petach Oel Moed, Eichal Ktiv. Jajamim opinan que la Kedusha del Eichal no es como la Kedusha del Ulam, y todo lo que fue dicho con respecto al Eichal no fue dicho también con respecto al Ulam. Por lo tanto, lo que está escrito con respecto a los shlamim, que se pueden hacer shejitá solo después de que las puertas están abiertas, se refiere al eijal y no al ulam. Por lo tanto, emprendemos que lo que se ha escrito petach en la Torah se refiere al petach del eijal y no al ulam, y de ahí aprendemos la altura. Rabbi Yehuda savar eijal ve'ulam kedusha achati, vechiktiv petach oel moed atarvayu udichtiv. Mientras que Rabbi Yehuda opina que también el ulam tiene la misma kedusha que el eijal, y todas las halajot que se pueden cumplir con respecto al eijal se cumplen en el ulam. Por lo tanto, la petach que está mencionada en la Torah también se refiere a las puertas del eijal, a la entrada al ulam, las puertas y la entrada al ulam. Por lo tanto, podemos también aprender de ahí que es considerado un petach. Vi baitaima, otra explicación cómo aprender el pasuk. Le Rabbi Yehuda nami kedushat ulam lechud ve kedushat eijal lechud. Puede ser que Rabbi Yehuda admite que el ulam no tiene la misma kedusha que el eijal. Ve'acha ainu taime de Rabbi Yehuda dichtiv el petach ulam bait. Pero Rabbi Yehuda lo aprende de otro pasuk que está escrito en Yehezkel, el petach ulam bait, y de ahí aprendemos que también el ulam es llamado petach, la entrada de él. Ahora, los Rishonim mencionan que de verdad no hay un pasuk que está escrito de esa forma, el petach ulam habayit, sino son dos psukim que se siguen uno al otro. En uno se escrito ulam habayit, en el otro petach habayit, y de eso aprendemos el petach ulam habayit. De todos modos, así aprende Rabbi Yehuda. Rabbonon dicen, y ave katav el petach ulam. Si hubiera estado escrito en el pasuk, o después de juntar los psukim hubiera estado escrito a la entrada del ulam que de que amarta, hubiéramos podido aprender de ahí que él también, la entrada al ulam es llamado petach. Hasta dichtiv el petach ulam abayit, como está escrito el petach ulam
Abait. La Bait se refiere al Eijal y no al Ulam. Entonces aprendemos del pasuk que quisiera decir Habait apatuach leulam, que se refiere a que él lo trajo al petach de la casa que está abierta hacia el ulam, refiriéndose otra vez al Eijal. Entonces también de ese pasuk, según Jajamim, el petach se refiere al Eijal y no al ulam. Sigue la Gemara y pregunta, Ve'aki ktiv hay bemishkan ktiv. Según lo que explicamos antes, que los dos lo aprendieron del pasuk Veshachato petach o el moed, y de ahí aprendemos qué es la definición de petach. Pregunta la Gemara, ese pasuk está escrito con respecto al mishkan y no con respecto al mikdash. Y nosotros ahora estamos aprendiendo del Eijal en el mikdash y no en el mishkan. Contesta la Gemara, Ashkahan mishkan de ikre mikdash u mikdash de Ikrei Mishkan. Dice la Gemara, nosotros encontramos en la Torah que el Mishkan es llamado también Mikdash. Entonces podemos aprender las halajot del Mishkan también para el Mikdash. U Mikdash de Ikrei Mishkan. También encontramos que el Mikdash es llamado Mishkan. Por eso también podemos aprender las halajot del Mikdash con respecto al Mishkan. Lo que está escrito en uno se aprende también para el otro. De hilo teima aji, si no fuera así. Ha de amar Rabbi Yehuda amar Shmuel shlamim sheshachatan kodem ptichat latot eichal. פסולין שנאמר ושחטו פתח אוהל מועד בזמן שפתוחים ולא בזמן שנעולים והכי כתיב ההיא במשכן כתיב. Lo que dijo Shmuel dijo que lo que mencionamos antes, que el Korban Shlamim, que se le hizo shechita antes de abrir las puertas del Eijal, está pasul. Sí, y Shmuel mismo lo aprende del pasuk ושחטו פתח אוהל מועד, que fue mencionado con respecto al Mishkan y no con respecto al Eijal que estaba en el Mikdash. ¿De dónde Shmuel lo aprendió? Ela tenemos que decir, Ashkahan Mikdash de Ikrei Mishkan, u Mishkan de Ikrei Mikdash. Ahora pregunta la Gemara, ¿dónde de verdad encontramos? Dice, Bishlema Mikdash de Ikrei Mishkan, que el Mikdash es llamado Mishkan, lo sabemos, Dichtiv, Venatati Mishkani betochachem. La Torah está escrito, Venatati, en el futuro voy a poner Mishkani betochachem, el Mishkan mío, donde ustedes, y eso fue después de que ya el Mishkan en el desierto estaba construido, y está diciendo que en el futuro va a poner el Mishkan. Quiere decir que el Mikdash también es llamado Mishkan. El Mishkan de Ikrei Mikdash Minalan, de donde encontramos que el Mishkan es llamado Mikdash, y leima midichtiv, si quiere decir que eso es de lo que está escrito, Venasua keatim nosei ha-mikdash, los keatim que cargaban cosas en el desierto, está escrito que ellos cargaban el Mikdash, Vekimu et mishkan ad boam. Dice la Gemara, ha'u ba'aron ktiv. Ahí se refiere a que ellos cargaban el Aarón Abrit. Y él es llamado Mikdash por la kedusha de él, pero no encontramos que el Mishkan mismo es llamado Mikdash. Dice la Gemara, ela me'aja. No, lo vemos de otro pasuk, que está escrito, ve'asuli Mikdash, que me hagan un Mikdash, ve'shachanti betocham. Y el pasuk sigue, Uchtiv bechol asher ani mareh otcha et tavnit hamishkan. Entonces vemos, cuando el Kadosh Baruj Hu se refiere a que hagan el Mishkan, el Kadosh Baruj Hu lo llama Mikdash, entonces vemos que también el Mishkan es llamado Mikdash. Y hasta aquí, Bet Amud Aleph, muchas gracias, Be'atzlacha.